Mi objetivo en esta lección es que entendáis de forma visual en qué consiste un stream en el lenguaje de programación Java, que es la base de la API de streams, mediante la cual vamos a poder procesar datos como si fuese una tubería. Es algo que tenemos en otros lenguajes de programación más funcionales y que desde hace bastantes años está presente en el lenguaje de programación Java también. Su objetivo no es cambiar la forma en la que se trabaja con Java, es simplemente ofrecer una API más flexible si necesitamos hacer procesado de datos de forma masiva, es decir, si necesitamos trabajar con colecciones, como por ejemplo pueden ser listas, conjuntos o ese tipo de cosas, y el objetivo pues que sea una API un poco más agradable. Si habéis trabajado con C#, por ejemplo, y habéis utilizado Link o sabéis lo que es Link, es bastante parecido, aunque con otra sintaxis. O si habéis utilizado lenguajes como por ejemplo Haskell o Elixir y sabéis lo que son las pipelines, es decir, cuando tenéis distintas funciones que mediante algún operador pues va pasando información de uno a otro, el objetivo también es bastante similar. En esta lección lo que voy a hacer es contarlo de forma visual, con ejemplos gráficos, para que si es la primera vez que os enfrentáis a esta API lo podáis comprender, y en la descripción o al final de este vídeo te dejaré un enlace para que puedas ver en código ya cuando nos metamos en harina. Entonces, ¿en qué consiste un stream? Un stream va a ser una tubería que en vez de transportar, yo que sé, agua, gas o chocolate, pues va a transportar datos, ¿vale? Por ejemplo, datos que se generen a partir de una lista que tiene en elementos y cuando lo convertimos a un stream, pues consiste en una tubería donde cada vez que se le dice dame el siguiente elemento, pues van a ir fluyendo esos datos, ¿vale? De izquierda a derecha o de arriba a abajo. Entonces, lo que va a ocurrir con esa API, con esta tubería, es que aquí entre medias van a haber distintas operaciones que van a procesar los elementos de la lista. Algunos transformarán un elemento en otro, otros permitirán hacer un for each, por ejemplo, por si queremos iterar sobre cada elemento y hacer una operación cualquiera. Otros nos permiten hacer de filtro o de embudo para que no pase información al otro lado. Y lo dicho, al final el objetivo es que la información vaya fluyendo como si fuese una cadena de montaje. Si habéis jugado Factorio sabréis a qué me estoy refiriendo. Y en cada una de las etapas, pues puede que pase algo o puede que no, quién sabe. Lo mismo transforma este elemento en otro completamente diferente, lo mismo descarta un elemento que no cumple una condición. Y al final lo que acaba llegando a la otra punta de la tubería, pues es la información final que ha conseguido sortear cada uno de los obstáculos que le hemos puesto por el camino. Esa información final nosotros la podremos recolectar de algún modo, por ejemplo, para transformarla en otra lista, si queremos conseguir una API compatible que convierta un list en otro list. Podemos convertirla en conjuntos, podemos convertirla en muchos otros tipos de colecciones, simplemente podemos descartarla porque queríamos hacer un for each y ya está. O podemos a lo mejor reducirla, es decir, transformarla en un único elemento más que en una colección, como por ejemplo sacar el número de elementos que hemos conseguido que lleguen hasta el final, sacar la suma de todos los elementos, sacar una media, por ejemplo, si hemos hecho esta operación sobre un conjunto de empleados, pues a lo mejor queremos sacar su sueldo medio, o si son estudiantes queremos sacar la nota media o la nota máxima o la nota mínima, eso serían las reducciones. Entonces, ¿cómo podríamos representar visualmente ese stream antes de verlo en código? Realmente es bastante conveniente porque la API de streams está organizada en tres tipos de funciones que voy a intentar pintar de forma visual. Unos van a ser los generadores de streams, ¿vale? Que podrían tener más o menos esta forma, ¿vale? Aquí caería la información y tendría más o menos esta forma, ¿vale? Sería como una pieza de puzzle donde entra un dato y sale por ahí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros utilicemos el método .stream para convertir una lista en un stream o para convertir un array en un stream o un conjunto en un stream, pues eso lo que hace es transformarlo en una de estas piezas donde va entrando pues cada uno de los elementos de la colección y cada vez que se haga un poco de succión, porque los APIs de stream son vagos, así que no simplemente empujan, sino que alguien tiene que tirar de ellos, pues saldrá un elemento tras otro, ¿de acuerdo? En función de las condiciones que tenga esa colección. Si es una lista, es bastante probable que salgan en orden, pero si es una colección que no tenga orden, como por ejemplo un conjunto, podemos imaginar que a lo mejor no hay orden, ¿vale? Y que simplemente salen al tuntún. Luego vamos a tener otro tipo de piezas que van a ser las piezas intermedias, que son las que van a ir procesando los elementos, ¿vale? Por ejemplo, una pieza podría ser la función filter, perdón por este flashazo visual, ¿vale? Pero filter va a ser una función que acepta como parámetro un predicado, es decir, una función que devuelve verdadero o falso a partir de un elemento, y su funcionamiento es muy simple. Si este predicado devuelve true, pues se queda con el elemento. Si devuelve false, lo descarta. Así que al final aquí lo que va a ocurrir es que si le entra un elemento, ¿vale? Pues se va a evaluar la función pasándoselo como parámetro. Si devuelve true, el elemento saldría por la derecha y si devuelve false, el elemento es descartado y eliminado del stream, ¿vale?
Más piezas que podríamos tener, pues podría ser la pieza map, que la pieza map pues lo que hace es transformar un elemento en otro, y en definitiva nosotros podemos continuar metiendo piezas una tras otra sin ningún tipo de límite, como si fuese una cinta transportadora. Y lo dicho, un elemento que entra por esa parte de arriba, pues lo que hace es que es empujada por cada una de las operaciones que le pongamos en la API de stream. Si en algún momento se la descarta, pues es retirada. Si se usa, por ejemplo, la operación map o la operación float map, pues puede ser transformada por otra cosa completamente diferente. Y finalmente llega al final. Y en el final queda la última parte de la API de streams, que sería el colector, ¿vale? El colector o el reductor podría ser una función que tenga pues esta forma. Vamos a pintarla así. Y entonces esta lo que hace es que en función de la que estemos utilizando, pues hace algo con el último elemento y finalmente lo escupe para afuera. Por ejemplo, transformar cada uno de los elementos que le entren en una lista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros le metemos a nuestro conjunto varios elementos, esos elementos van a ir entrando, algunos por el camino se nos caerán, algunos se transformarán en otros, algunos se modificarán y finalmente esto lo que hace es compactar otra vez los elementos en una lista, que es la que se devuelve para que tengamos un objeto de tipo list T, ¿vale? Sea del tipo que sea. O, por ejemplo, podría ser un reductor que lo que haga es devolvernos la media o el máximo o el mínimo o el número de elementos. Entonces, tomaría todo lo que hay en el stream y finalmente devolvería 3 para decir que hay 3 elementos, ¿vale? Luego, al final, el objetivo de esta API es transformar datos como si fuese una tubería, ya lo estáis viendo. Perdón por hacer el símil otra vez, pero si habéis jugado a Factorio seguramente entenderéis a lo que me estoy refiriendo todo este tiempo. La cuestión con la API de streams, otra vez se va a venir flashazo, lo siento, es que existen muchas funciones, entonces al final el reto en realidad en la API de streams es saber para qué sirven las funciones, no digo todas, pero sí las más interesantes, y saber cuándo utilizarlas en qué momento. En fin, que hay muchas funciones y ahora el objetivo sería mostraros en código ejemplos para que podáis comprender cómo funciona y así que tengáis gusto por utilizar esta API, que es justo en lo que va a conseguir la siguiente parte de esta lección. Si has entendido esto, pues aquí tienes en pantalla un vídeo que te explicará en código cómo hacer uso de la API de streams y si nada más que decir, pues nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximas lecciones. Hasta la próxima.